Les voy a pedir, hermanos, por favor, que vayamos rápidamente a Salmos capítulo 5, y vamos a dar inicio a este capítulo. Vamos a estudiar nuevamente el capítulo entero, ya que es un poco difícil separar cuando se trata de una oración. Solamente, hermanos, para recordar un poco, podemos ver que desde el capítulo 3 tenemos un título en cursivas, ¿no? Donde se alude a David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Para aclarar, hermanos, las oraciones que siguen, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, siguen siendo en el mismo entorno. Ya, entonces, esto nos ayuda mucho, hermanos, a ver el contexto y a poder analizar correctamente la palabra de Dios. Es muy importante que tomemos en cuenta cada vez que vamos a leer un pasaje. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta en primer lugar es que el capítulo 5 está haciendo una tercera oración, ¿no? En la misma situación que David estaba pasando, ¿no? Él estaba huyendo de su hijo. Entonces, primeramente vemos una oración en el capítulo 3, que es de mañana, es una oración matutina. Vemos en el capítulo 4 una oración vespertina, habíamos dicho que es una oración al atardecer, cuando ya se oculta el sol. Y ahora vamos a ver en el capítulo 5 una oración al despertar. Ya, si está tomando nota, hermano, hermana, el título del mensaje de esta noche es una oración al despertar. Y vamos a hablar acerca de lo que David está diciendo en este pasaje. Pero antes de empezar, hermanos, quiero que consideremos algo más. Ya habiendo dicho que se trata de la misma continuidad, que David está pasando por esta situación difícil, tenemos que entender también, hermanos, que el Antiguo Testamento debe ser debemos tener mucho cuidado al poder aplicar a nuestras vidas. El capítulo 5 nos va a mostrar 5 estrofas, ¿ya? Pero de estas 5 estrofas, nosotros, hermanos, a manera de aplicar, a manera de decir, podemos orar de esa forma, solamente podemos utilizar 3 de las estrofas, ¿ya? Y les voy a explicar por qué. Primeramente, vamos a ver que hay una separación de 5 estrofas, ¿ya? Capítulo 5, si usted ve, el versículo 1 y 2 y 3 están prácticamente juntos. Esa sería la primera estrofa. Versículos 4, 5 y 6 también están juntos, es la segunda estrofa. 7 y 8 es la tercera estrofa. 9 y 10 la cuarta estrofa. Y 11 y 12 vienen a ser la quinta estrofa. Las estrofas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas en forma de oración son la 1, 3 y 5. ¿Ya? Si está tomando nota, hermano, esto es muy importante, porque las estrofas 2 y 4 son estrofas proféticas donde David está hablando específicamente refiriéndose a los enemigos del pueblo de Dios, es decir, a los enemigos del pueblo de Israel. ¿Por qué estamos haciendo esta aclaración, hermanos? Porque si usted va a leer, vamos a leer un poquito más adelante, se va a dar cuenta que David habla específicamente de estas situaciones, y son palabras que tal vez nosotros no podemos usar directamente cuando oramos. Uno, porque estamos en el tiempo de la gracia, y dos, porque no tenemos enemigos en el sentido de nosotros pertenecer al pueblo de Israel, ¿no? Estamos en otro contexto, y eso es lo que vamos a analizar esta noche. Sin embargo, estas estrofas que hablan acerca de Dios y sus enemigos, o Dios y los enemigos del pueblo de Israel, sí nos enseñan aplicaciones importantes, pero no es bueno que nosotros nos basemos en este pasaje para poder orar, ¿ya? Y vamos a ir desarrollándolo, y usted se va a dar cuenta por qué es que no debemos orar como David está orando en la estrofa 2 y en la estrofa 4. Esa es la segunda aclaración, hermanos. La tercera aclaración es que estas estrofas están intercaladas de una forma bien interesante. Primeramente, la primera estrofa, si usted le da una lectura rápida, se va a dar cuenta que David está hablando con Dios. Y esa primera estrofa hace referencia a los hijos de Dios en relación con el Padre. La segunda estrofa no, habla de los enemigos. La tercera nuevamente habla de los hijos de Dios, es decir, David como enfoque en este salmo, ¿no? David y Dios. La cuarta estrofa habla de los enemigos,
del pueblo de Israel y Dios, y la quinta estrofa nuevamente habla de David y Dios. Entonces, la forma en la cual nosotros podemos apropiarnos de esta oración o ponerla en práctica es tomando en cuenta lo que acabamos de decir. Las estrofas 1, 3 y 5 son directamente aplicables para que nosotros podamos orar de esta forma. Ahora, hermanos, volvamos a repasar un poquito. David estaba en una situación muy difícil, una situación muy complicada. Estaba huyendo de su hijo quería totalmente destruir a su padre en todo sentido. Lo que vamos a ver en el transcurso de estas oraciones, hermanos, es que David poco a poco va a volver a confiar plenamente en Dios. Mire cómo empieza el versículo 1 del capítulo 3, que lo habíamos visto ya hace 2 semanas atrás. Salmos capítulo 3, versículo 1. Fíjese cuál es la expresión. Imagínese cómo está David en este momento. Dice Salmos 3:1, dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Es una actitud de mucha preocupación. Es una actitud donde en este momento David está realmente muy afligido por lo que está pasando. Está débil. No tiene una actitud tan positiva, ¿no? Pero en el transcurso de la oración, David va a encaminarse a descansar plenamente en Dios. En el capítulo 4, aún David ya había descansado en Dios, pero seguía con algunas preocupaciones. Capítulo 4, versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ahí ya vemos cómo es que David empieza a reflejar exteriormente esa confianza plena que tenía en Dios. Sin embargo, vemos que había cierta preocupación por lo que sus enemigos le podrían hacer. Cuando llegamos al capítulo 5, hermanos, lo que vamos a ver es que David poco a poco, a través de estas oraciones, está mostrando cada vez más madurez espiritual. Está confiando cada vez más en Dios. Sus palabras son más firmes, sus palabras son más fuertes, su confianza está más fortalecida. No sabemos exactamente la secuencia en la cual ha pasado esto. No sabemos si fue una mañana y la misma tarde y al día siguiente al despertar. Pero ese es el enfoque que vemos en estos 3 salmos. Vemos cómo es que nosotros, hermanos, también poco a poco podemos empezar a descansar en Dios y poco a poco apropiarnos y estar realmente fortalecidos a pesar de una situación difícil, ¿no? Tomando en cuenta este capítulo, esta es una oración que nosotros podemos usar todos los días, ¿ya? Y vamos a empezar a desarrollar, hermanos, la primera estrofa. Como les dije, la primera estrofa son versículos 1 al 3, y va a empezar a hablar de David y Dios. Entonces nosotros lo podemos enfocar como los hijos de Dios, es decir, nosotros y nuestro Padre Celestial. Fíjese, hermano, Salmos capítulo 5, versículo 1, la primera estrofa nos hace un enfoque de comunión. ¿Ya? La primera estrofa nos hace el enfoque de comunión. Dice, escucha, oh Jehová, dice el salmista, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cuando leemos el primer versículo, hermanos, vemos cómo es que David tiene una intención directa de poder comunicarse con Dios. ¿Sabe qué es lo interesante, hermano? Cuando nosotros aún no somos hijos de Dios, Dios todo el tiempo nos habla. Dios todo el tiempo nos busca a través de las personas. Y Dios constantemente, cuando aún no somos sus hijos, nos está diciendo, yo te amo, yo quiero que seas mi hijo, yo quiero que tú estés conmigo, yo quiero que aceptes a Cristo, yo quiero regalarte la salvación. Y todo el tiempo es Dios buscándonos a nosotros. Pero cuando empezamos la vida cristiana y llegamos a ser sus hijos, es donde nosotros debemos empezar a buscar a Dios. Es como un niño pequeño, ¿no? Cuando nace y empieza a reconocer a su padre y a su madre, confía plenamente en ellos. Yo sé que usted puede tener tal vez niños en casa, tal vez de un familiar, tal vez propios, y se da cuenta, ¿no? Cómo es que el niño confía más en papá, en mamá, que en los tíos, que tal vez en las visitas, que en muchas otras personas que no son tan allegados a ellos. Ahora, ¿por qué hacemos esta referencia, hermanos? Porque cuando nosotros nacemos en la familia de Dios, debemos ser iguales, debemos confiar plenamente en Dios, debemos descansar plenamente en Dios y empezar a desconfiar de aquellas personas que no están cerca de Dios, ¿no?
Entonces, esa es la actitud que toma un niño recién nacido y que va creciendo, ¿no? Confía plenamente en su padre, va a escuchar a su padre y su madre van a ser su guía. Y de esta forma aquí David está reconociendo que cada vez que empieza el día, lo que él quiere es escuchar a Dios. Entonces, primeramente, él va a dirigirse a Dios, va a orar, ¿no? Va a agradecerle, va a adorarle y le va a decir, quiero que me hables. Entonces dice el primer versículo, escucho Jehová mis palabras, considera mi gemir. Esta palabra gemir, hermanos, en el texto original está haciendo referencia a los pensamientos o a tal vez a un balbuceo, una voz baja que nosotros podemos expresar cuando no sentimos esa libertad de poder orar tal vez en un cuarto encerrado de rodillas, tal vez estamos en la calle y recordamos la situación de alguien o un problema nuestro y empezamos a hablar en voz bajita, empezamos a mover los labios, está hablando de eso, ¿no? Y también está haciendo referencia a que a veces nos podemos acordar o afligir y en la mente empezamos a hablar con Dios. Entonces, esa es la actitud. Y dice, Señor, dice David, Señor, yo constantemente me comunico contigo, tú sabes que lo hago. No, no tal vez todo el tiempo postrándome en un cuarto encerrado, pero constantemente tengo una comunión contigo. Entonces, dice, escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Versículo 2 dice, está atento a la voz de mi clamor y empieza a adorar. Dice, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. David va a mostrar un compromiso, hermanos. David va a mostrar un compromiso de poder hablar con el Padre constantemente. Y dice, escúchame, porque yo voy a orar a ti. No, no dice, voy a orar ahora, dice oraré. Oraré en el sentido de todo el tiempo. Es un verbo en presente continuo. Entonces, David constantemente en el transcurso de su vida dice que va a orar a Dios, va a hablar con él. Versículo 3, un versículo muy conocido, también lo cantamos. Y este versículo, hermanos, es el centro para decir que es una oración al despertar. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Se ha dado cuenta, hermano, hermana, que este pasaje no habla acerca de solo algunos días? No dice, oh Señor, cuando pueda, cuando me levante temprano, cuando me sobre el tiempo, cuando yo crea que lo necesito, voy a ir a ti. No dice eso. El salmista está diciendo que todo el tiempo lo va a hacer. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Hermano, hermana, ¿cuándo ha sido la última vez que usted ha tenido este compromiso con Dios de decir, Señor, lo primero que yo haga en el día va a ser hablar contigo? Hermano, si usted lo está haciendo, hermana, si usted lo está haciendo, le animo a que siga así, hermano. Gloria a Dios, amén por eso, hermanos. Pero muchas veces, con el afán de la vida, descuidamos esto. Se ha dado cuenta que esta oración, David cambia y no empieza a hablar de sus enemigos, sino se empieza a enfocar en Dios. En las primeras dos oraciones está preocupado por sus enemigos, pero acá primeramente se encomienda a Dios, primeramente adora a Dios y espera en Él. Y dice, cada mañana, Señor, yo voy a estar contigo. Cada mañana voy a acercarme a ti. Me voy a presentar delante de ti y voy a esperar. La palabra esperaré hace referencia, hermanos, a que Dios le hable. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios hablaba de diferentes formas. David era considerado un profeta. Por eso es que cuando nosotros leemos Salmos, vamos a encontrar muchas veces que David se va a inspirar justamente en lo que Dios le ha mostrado, incluso en profecías del Mesías que se cumplen en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos este versículo, versículo 3, debemos sentir ese desafío de decir, realmente yo tengo ese corazón que tiene David, esas ganas de decir, Señor, te voy a buscar cada mañana. Nosotros, hermanos, aconsejamos que tener un tiempo devocional sea en las madrugadas, justamente porque es la mejor forma de empezar un día. No es fácil, hermano, hermana, a veces cuesta. A veces el trabajo hace que nosotros tengamos que levantarnos más temprano de lo acostumbrado, a veces la responsabilidad de los hijos, pero realmente es una bendición muy grande. Yo hace un tiempo atrás, hermanos, ya les había compartido cómo es que cuando mis hijos eran pequeños y no tenían todavía la capacidad de poder hacer solo su tiempo devocional, yo me levantaba con ellos muy temprano. Ellos entraban al colegio 7:30 de la mañana.
Yo para poder alistarles, normalmente despertaba a las 6 y 10 de la mañana. Cuando empezamos a tener este tiempo devocional, nos levantábamos a las 5:30. De 5:30 a 6 de la mañana teníamos este tiempo devocional. Y después de eso ya se alistaban y ya seguía el transcurso del día. Por la gracia de Dios, ahora mis hijos ya tienen la capacidad, tienen la edad suficiente de poder agarrar sus Biblias, su material, el que les he comprado, les he facilitado, y pueden hacer su tiempo devocional. Y yo espero que ellos realmente puedan tomar esa seriedad de poder decir, lo necesito, ¿no? Y no solamente de ellos, hermanos, sino de todos. Que todos nosotros tengamos ese deseo por alimentarnos de la palabra de Dios. Porque muchas veces, hermanos, podemos acostumbrarnos a solamente orar, ¿no? Y decir, Señor, gracias por el descanso, Señor, te pido por el día, Señor. Y oramos, y no está mal, hermanos, pero solamente tenemos esa comunión de nosotros dirigirnos a Dios y no dejamos que Dios se dirija a nosotros a través de su palabra. Tiene que ser completo, hermanos. Por eso es que este salmo nos indica y nos anima a que nosotros tengamos ese tiempo de comunión cada mañana. Dice el salmista, si usted puede encontrar otro horario, tampoco está mal, ¿no? No es ley, no es algo que el salmista esté diciendo, todos deben hacerlo así, sino que él lo ve adecuado hacerlo en las madrugadas, tener este encuentro con Dios. La estrofa número 2, hermanos, y es aquí donde vamos a nuevamente aclarar, no es una estrofa que nosotros podamos usar a modo de oración, pero sí podemos poner en práctica estos principios. La estrofa número 2 se centra entre Dios contra la maldad. ¿Ya? Estrofa número 2, Dios contra la maldad. Versículos 4 al 6. Fíjese, hermano, en su Biblia dice, primeramente el versículo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Lo que está diciendo el salmista es, Señor, yo sé que tú eres santo, 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 y no toleras la maldad, no toleras el pecado. Yo sé, Señor, dice el salmista, que no va a entrar pecado en el cielo. Yo sé que tú aborreces la maldad. Yo sé que no es parte de ti, no es parte de tu naturaleza. Reconoce eso y empieza a hablar de sus enemigos. Dice, los insensatos, versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermano, entre la estrofa 2 y la estrofa 4? En la estrofa 2 hace más enfoque al comienzo de la maldad, es decir, con los hechos, con los actos físicos, con perjudicar a las personas, tal vez de una forma con hechos, ¿no? Y cuando vamos a la otra estrofa, se refiere a que lastimamos o hacemos quedar mal a las personas con nuestra boca. Ese es el enfoque que David va a hacer, aunque el versículo 6 ya empieza a hablar acerca de la mentira. Pero hermanos, acá puede haber una controversia y este versículo muchas veces lo usan de una forma equivocada. El versículo 5, cuando dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Nosotros predicamos ahora que Dios amó a todo el mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y eso no hace referencia a las cosas o al sistema, sino a las personas. Y acá en el versículo 5 dice que aborrece a los que hacen iniquidad. Entonces, hermanos, nuevamente, para poder entender, tenemos que tomar en cuenta que estos versículos, esta estrofa, está enfocada hacia los enemigos del pueblo de Dios. Dios obraba de esta forma en el Antiguo Testamento. Dios castigaba, Dios destruía a sus enemigos cuando se metían con su pueblo, ¿no? Por eso es que le digo, hermano, hermana, no podemos nosotros hablar de esa forma, ¿no? Y referirnos o pedir a Dios que destruya a nuestros enemigos, porque en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios, Dios dice, mía es la venganza, dice, yo me voy a hacer cargo de esas situaciones, tú descansa tranquilo. Y no está en nosotros el poder vengarnos o el poder hacer algo malo contra nuestros enemigos, incluso desearles el mal, porque Cristo Jesús nos enseña de que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, de que nosotros debemos poner la otra mejilla, de que nosotros debemos ser amables con ellos,
Entonces el enfoque cambia y esa es la razón por la cual nosotros como oración no podemos aplicar, pero algo que podemos eh, aprender, hermanos, de este pasaje es justamente que debemos descansar en Dios si hay personas que nos hacen daño, tal vez que nos asaltan, que nos hacen algún daño físico, algún daño material. Debemos descansar en Dios. Dios tiene el control y Él se va a hacer cargo a su debido momento. La estrofa número 3, hermanos, versículos 7 al 8, nuevamente David va a empezar a hablar con el Padre, refiriéndose en ese contexto de hijo y padre. Es decir, ya aplica para que nosotros podamos orar de esta forma. Eh, esta estrofa está enfocada en la rectitud. La primera estrofa dijimos que está enfocada en la comunión, la segunda es Dios contra la maldad, la tercera en la rectitud. Fíjese, hermano, versículo 7, dice, mas yo, dice David, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Otra vez, hermanos, para aclarar, para no entrar en controversia, algunas personas cuando predican este pasaje y leen la palabra templo, porque ahí en el versículo 7, la segunda parte dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor, dicen que este salmo no pudo haber sido escrito en aquel tiempo, porque aquí ya se refiere a un templo que en aquel tiempo no existía. Sin embargo, hermanos, la explicación es que esta palabra templo en el texto original en el hebreo hace referencia también al tabernáculo, hace referencia al lugar santo y al lugar santísimo donde Dios moraba. Recordemos que antes de que se construya un templo, los israelitas se reunían en el templo. Dios habitaba, perdón, en el tabernáculo, ¿no? Entonces, esta palabra templo simplemente está haciendo referencia a ese lugar donde David tenía el acceso para estar con Dios, para estar en plena comunión con Él. Ahora, ¿por qué estamos hablando de rectitud, hermanos? Porque esto es muy importante. Cuando nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos esa confianza, esa comunión de decir, Señor, te voy a esperar. Señor, voy a escuchar tu voz de mañana. Señor, quiero tener una comunión contigo. También debemos decir, por la abundancia de tu misericordia, entrar en tu casa. Adoraré hacia tu santo. Es decir, hermanos, solamente por la gracia de Dios nosotros podemos adorarle. Es un privilegio poder servirle, es un privilegio poder amarle, demostrarle de alguna forma que nosotros realmente queremos hacer lo correcto delante de Él. Es un privilegio y eso es lo que David está resaltando en este pasaje. Dice, solo es por tu misericordia, yo no lo merezco. Dios dice que aborrece el pecado. Y hermanos, nosotros, aún ya siendo creyentes, seguimos pecando. Pero Dios no nos aborrece porque sabemos que Cristo cargó por todos nuestros pecados, aún por los que no hemos cometido. Y esa es la misericordia infinita de Dios. Pero esto, hermanos, dice el versículo 8, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. ¿Qué está reconociendo aquí David? Está diciendo, Señor, a veces yo guío mi vida. A veces dejo que mi yo personal empiece a guiar mi vida. Y dice, endereza ese mal camino. Entonces, hermanos, nuestra oración hoy en día debería ser, Señor, que tu Espíritu Santo guíe mi vida, porque sabemos que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Y nuestra oración debería ser, Señor, guíame a través de tu Espíritu Santo. Deja que mi yo personal no domine en mi vida, sino que seas tú a través del Espíritu Santo, a través de esa persona, guiando nuestra vida. Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder andar rectamente. De esa forma nosotros vamos a poder tener esa plena comunión con Dios y ya no solamente hablar y oírle a Dios, sino que empezar a poner en práctica, empezar a realmente vivir lo que estamos aprendiendo en su palabra. Por eso es que aquí el salmista dice, guíame Jehová, ¿no? Y al final dice, endereza delante de mí tu camino. Hermanos, la vida cristiana es hermosa, pero muchas veces va a pasar en nuestra vida que vamos a tener caídas, vamos a tener altibajos, vamos a enfriarnos. Por diferentes razones vamos a querer dejar el camino correcto.
vamos a querer inclinarnos hacia lo malo, las amistades, el mismo sistema, el mismo lugar en donde nosotros estamos constantemente, en la casa, en el trabajo, y donde hay personas que constantemente hacen que nuestro camino tal vez de alguna forma no sea todo el tiempo el adecuado. Por eso es que el salmista acá reconoce y dice: Dios, por tu misericordia nada más yo puedo adorarte, por tu misericordia nada más yo soy tu hijo, y ayúdame realmente a andar correctamente. Versículo 9 al 10, hermanos, nuevamente entramos en una estrofa cuando Dios va a referirse, bueno, David va a referirse a los enemigos de Dios en el contexto del pueblo de Israel. Fíjese, hermano, dice versículo 9: porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Nuevamente hablando de los enemigos del pueblo de Israel, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Por eso es que decimos, hermanos, esta estrofa ya hace énfasis a Dios contra la maldición. Dijimos en la estrofa número 2, Dios contra la maldad, contra los hechos físicos y materiales, y ahora vemos Dios contra la maldición. Sabemos que maldecir es que salga algo pecaminoso de nuestras bocas, y aquí es donde el salmista va a hablar de algunas de estas cosas. Dice: no hay sinceridad, dice, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Hermanos, simplemente para aplicar, debemos tomar este contexto sabiendo de que se trata de personas que no conocían a Dios. Nuestros enemigos, hermanos, no están alrededor nuestro, no están dentro de la iglesia. Hermanos, cuando nosotros de alguna forma queremos ayudar a los demás, no debemos cometer el error de comportarnos como un enemigo y empezar a difamar, empezar a hablar mal de nuestro propio hermano, porque esa no es una actitud cristiana. Hermano, hermana, cuando usted quiera ayudar a alguien, hable directamente con esa persona. Acérquese y dígale en el amor del Señor lo que usted cree que esa persona no está haciendo bien. Esa es la forma correcta y bíblica. Yo recuerdo claramente en 2 ocasiones que el pastor Kevin nos advirtió a través de sus prédicas cómo es que el enemigo sabiamente puede manipular estas situaciones y hacer que los hermanos muestren una preocupación cuando en realidad es un ataque, ¿no? Imagínense, hermanos, vamos a poner un ejemplo en nuestra iglesia. El hermano Ismael es el encargado de limpieza de la iglesia. Él es el que tiene ese corazón de poder eh, servir en esta área y tiene un equipo de trabajo. Imagínese un hermano criticando y diciendo que no está bien lo que está haciendo, que todo el tiempo está sucio, ¿no? Entonces va donde el pastor o donde el líder y le dice: hermano, estoy preocupado porque la iglesia siempre está sucia. Eso está muy mal, hermano. ¿Por qué? Porque el deber de este hermano hubiera sido ir directamente a hablar con el responsable, decirle: hermano Ismael, hay esta situación, estoy viendo en qué puedo ayudar. No está bien lo que está pasando. Pero a veces, hermanos, nosotros cometemos ese error, ¿no? Y de escuchar o empezar a hablar y difamar a la gente, hacer quedar mal a la gente. Y hermanos, dentro de la iglesia no estamos para eso, debemos tener mucho cuidado. Este pasaje hace referencia a los enemigos. Nosotros no somos enemigos, hermanos. Si nosotros somos los que hemos hablado en algún momento mal de las personas, hemos hecho quedar mal, hagamos nuestra parte, hermanos, pidamos perdón, arreglemos las cosas y dejémoslo. No vivamos con el pasado. Hay personas que viven con el pasado y constantemente recuerdan ese daño que alguien les hizo, ¿no? Y constantemente están hablando, están mandando indirectas y están diciendo: es así, es así. Y entonces no ayuda eso, hermanos. No ayuda a la unidad, no ayuda a salir adelante. Tengamos mucho cuidado porque nosotros, siendo una iglesia local, siempre tenemos que mantener unidos. A final de cuentas, hermanos, usted y yo nos vamos a reflejar a través de los frutos. Tal vez alguien tiene un mal concepto de usted, pero tal vez el otro 99% no, porque realmente ve lo que usted sí hace bien, no solamente se fija en lo que hace mal.
Y ese es muchas veces el detalle que nos causa problemas, que somos rápidos para juzgar lo malo. No, el hermano Roger es así, tiene un carácter así, ¿qué tal es así? Pero no valoramos lo bueno que estas personas puedan hacer. Y si ponemos en una balanza, muchas veces es de mucho más bendición lo bueno. Y claro, no digo que esté bien, hay que orar y hay que actuar correctamente para corregirnos entre nosotros con amor, pero directamente, porque es lo que dice la palabra de Dios. Cuando hay ofensas entre nosotros, hermanos, es directamente, no es a través de las personas. Entonces, eso es lo que podemos aprender de este pasaje, hermanos. No somos enemigos. No, y sí, si vamos a tener enemigos, dejemos en las manos de Dios el castigo. Aquí David en el versículo 10 dice, castígalos. Hermanos, nosotros no debemos orar de esta forma. Ya hemos aclarado que David está haciendo referencia a los enemigos del pueblo de Israel en ese contexto cuando estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Estrofa número 5 y terminamos, hermanos. Nuevamente vemos esta relación entre Dios y nosotros, o entre Dios y David, ¿no? Los hijos de Dios, para aplicarlo, y vamos a hablar de la confianza con regocijo. Confianza con regocijo. Fíjese, hermano, dice, versículo 11, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Sabe qué, hermano? Aquí David, después de esta tercera oración, ya se siente realmente fortalecido, porque de pasar de la actitud del capítulo 3 de estar realmente muy preocupado, termina este capítulo diciendo, alégrense todos los que confían en ti. Y él se incluye. Él dice, yo confío. Y dice, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. ¿Sabe de qué está hablando, hermano, hermana? Que a pesar de cualquier situación, nosotros debemos seguir firmes adorando a nuestro Señor. En otra parte de la palabra de Dios dice, aunque entristecidos, mas siempre gozosos. Algo que tenemos que saber diferenciar en la palabra de Dios, hermanos, es que la alegría y el gozo son algo un poco distinto. La alegría no siempre va a estar permanente en nuestras vidas. Cuando hay un accidente, cuando perdemos un ser querido, no podemos ser alegres. La alegría se refleja afuera, en lo exterior, en nuestra sonrisa, en nuestro carisma. Y eso es imposible que sea todo el tiempo, porque va a haber momentos donde incluso la palabra de Dios dice que debemos llorar con los que lloran. Y cómo estar alegres en ese momento. Pero la palabra de Dios aclara y dice, entristecidos, pero siempre gozosos. El gozo es interno, la alegría es externa. El gozo está adentro de nosotros y el gozo está basado en nuestra salvación. Por eso es que David, cuando pecó, cuando hizo matar a Urías por quedarse con su esposa, estaba tan afligido que en un momento de su oración le dice a Dios, devuélveme el gozo de mi salvación. O sea, dice David, soy salvo, yo sé que soy salvo, pero realmente me siento tan mal que sé que no lo merezco y no tengo ese gozo. Y hermanos, muchas veces puede pasar eso en nuestras vidas cuando nosotros no estamos bien delante de Dios. Cuando nosotros no estamos actuando correctamente, no hay ese gozo en nuestra vida. Y deberíamos orar también como el salmista. Pero acá, la actitud del salmista realmente es reflejante hacia afuera, tiene un gozo interno y lo puede reflejar a pesar de su circunstancia. ¿Y esto qué nos enseña, hermano, hermana? A pesar de que usted tenga problemas con las personas, tenga enemigos, no se limite por eso a seguir adorando y alabando a Dios. No se limite por eso a dejar de venir a la iglesia, a poder cantarle al Señor, a poder orar y agradecerle por todo lo que Él sigue haciendo en su vida. No se descuide de esa parte, versículo 12, versículo 11, la última parte dice, en ti se regocijan los que aman tu nombre. Hermanos, David en estas 3 estrofas nos está mostrando de que la confianza en Dios, ¿no?, viene y surge a través de una plena obediencia a Él. Habíamos dicho cuando estudiábamos en Mateo que la mejor forma de poder demostrar el amor a Dios es a través de la obediencia de su palabra. Hermano, ¿amas a Dios? Si amas a Dios es porque estás obedeciendo su palabra, estás leyéndola y la estás poniendo en práctica.
Porque si tú dices, yo amo a Dios y muestras esa actitud externa como acá David lo está haciendo, pero realmente no estás obedeciendo a Dios, entonces no es un amor real. El amor ágape, el amor que Cristo mostró por nosotros, es el que nosotros debemos mostrar por Él. Un amor incondicional, un amor que no se basa en los sentimientos, sino en realmente algo que ya está establecido. Dios dice que nosotros debemos amarle a Él porque Él nos amó primero. Por eso es que el versículo 12 termina diciendo, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. David está confiado porque en ese momento David está haciendo bien las cosas, a pesar de tener un mal pasado. Empezó bien, cayó, hizo cosas muy malas, pero se levantó. Y en este momento está de pie ante Dios, está con un corazón tranquilo porque se arrepintió de todo lo que hizo y dice, yo sé que tú me vas a bendecir, yo sé que tú bendices al justo, dice, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Hermanos, esta es una oración hermosa que nosotros podemos usar cada día que nos levantamos, ¿no? Para hacer nuestro tiempo devocional, para descansar, para encomendarnos a Dios. Yo le animo, hermano, hermana, que si usted no está teniendo este tiempo, pueda hacerlo, pueda proponerse y pueda tener un horario para tener esta plena comunión con Dios. Si usted es cabeza de familia, si es papá, si Dios le ha dado la responsabilidad, puede organizar un pequeño tiempo. Si los hijos ya están grandes, también enseñar a que cada hijo, cada integrante de la familia pueda tomar este tiempo para que realmente seamos fortalecidos en esta comunión, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por todos mis hermanos que han escuchado esta noche. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra y que nos ayudes a aplicar a nuestras vidas. Señor, reconocemos que aún nos falta mucho, reconocemos que constantemente, Señor, nos equivocamos, pero estamos tan agradecidos por tu infinita misericordia, Señor, que no queremos abusar de eso, Señor, sino más bien cada día queremos ser mejores personas y mejores hijos delante de ti, Señor, para dar buen testimonio de ti y para poder llevar tu evangelio, Señor, a través de nuestras vidas. Te amamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.